Bien, regresamos entonces con el ministro de Agricultura, el economista Milton von Hesse, con quien vamos a ver la agenda pendiente del MINAC. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por venir al programa. No, encantado. Muchas gracias. Bien, quisiera partir por preguntarle cuál es el balance actual que tiene usted sobre la situación del agro peruano. Bueno, hablar del agro peruano es complejo. Es complejo porque no existe un agro peruano. Ya un antiguo ministro de Agricultura, que era don Álvaro Quijandría, que falleció ya hace buenos años, él hablaba de 4 agros. Nosotros en esa línea creemos que hay varios agros. Una cosa es, por ejemplo, toda la agricultura moderna de primer mundo que hay principalmente en la costa. Uno visita un campo, no voy a decir ningún nombre, pero que se maneja de manera empresarial y uno no tiene nada que envidiarle a un campo norteamericano o de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Esa es la agricultura moderna que en 10 años pasó de los casi 500 millones de dólares de exportación a casi 5.000 millones de dólares. O sea, un boom extraordinario donde hoy día viene gente de fuera para decirnos qué hicieron ustedes para tener este tremendo éxito, ¿no? Pero en el otro extremo tenemos la agricultura de subsistencia altoandina, altamente fragmentada, con productividades muy pequeñitas, con una alta dependencia de un régimen de lluvias, con poco articulados a mercados, no solamente al mercado final, sino a los mercados de factores, y ese es un agro bien distinto que requiere un set de políticas distintos. En el camino hay todas las combinaciones que podamos hacer. Creo que nuestros esfuerzos van por el lado de cómo hacer que esta interacción entre la agricultura moderna y tradicional genere sinergias y pueda terminar dándose también esta modernidad en sierra y selva, ¿no? La buena noticia es que cuando uno se pasea por la sierra y por la selva, ya empieza a ver algunos puntos que marcan la diferencia. En la selva yo, por ejemplo, he encontrado un tremendo emprendimiento empresarial con stevia, donde una empresa con capitales nacionales y internacionales están haciendo la transformación en laboratorios de primer mundo, ¿no? Con bata blanca. En la sierra también hay empresarios que ya empiezan no solamente con la palta, sino con otros cultivos a tratar de desarrollar modernidad. Nosotros por nuestra parte para la agricultura le hemos puesto un énfasis muy grande a la agricultura tradicional, sobre todo altoandina. Estamos metiendo la mayor cantidad de plata que no se había metido nunca a la agricultura, y para empezar a intervenir en aquello que autores clásicos como Theodore Schultz o ya peruano Adolfo Figueroa decían, ¿no? Que el progreso técnico puede venir para empezar desde el riego regulado. Si nosotros invertimos en sistemas de riego para que dejen de depender de la lluvia, en la práctica lo que uno está haciendo es darle un shock tecnológico que le va a permitir mayores posibilidades a futuro. ¿Cuál cree usted que ha sido la principal variable que ha permitido el desarrollo de efectivamente este agro tan tecnificado, tan cerca a la frontera tecnológica, cuando hay, como usted bien ha notado, una muy buena parte del agro peruano todavía subsistiendo como era hace 25 años? ¿Cómo se ha producido que un grupo o un espacio del agro peruano se despegue? ¿Cuáles son las variables que han permitido que eso se acelere? Hay varias variables, ¿no? El otro día justamente unos empresarios colombianos me pedían la receta del Perú. Y la verdad es que la costa peruana, para empezar, tenía condiciones excepcionales, ¿no? De clima, de ubicación geográfica, que la hace ideal para este fenómeno agroexportador. Lo que le faltaba era el agua. Entonces, con los trasvases y también con la explotación de las aguas subterráneas, se ha podido entrar a ese mundo de modernidad. Pero
no solamente eran las condiciones naturales y el agua, sino también recordemos que en la costa, casi donde yo me ponga, estoy cerca a una carretera o a un puerto, a un aeropuerto. Tengo mayor probabilidad de tener acceso a energía y tengo mayor probabilidad de tener acceso a telecomunicaciones, cosa que no es así ni en la sierra ni en la selva. La gran provisión de infraestructura que se tiene en la costa fue una condición también importante. Y una tercera condición para que se diera el despegue agroexportador, creo que fue también crear un marco normativo adecuado, institucional, claro, en el cual la parte laboral y tributaria se fijan reglas claras de promoción en un horizonte largo de tiempo, y eso generó la confianza de los inversionistas. Recordemos que el agro en la década del 90, a pesar de que se desreguló, no tuvo mayores inversiones. Son a partir del 2000 que empiezan las inversiones en serio. La confianza toma mucho tiempo en ajustarse, ¿no? Así es. Entonces, ese es un cuarto elemento que generó las condiciones. Y un último elemento, porque la receta no es fácil, es la importante inversión en sanidad agropecuaria que hizo el país. El país apostó por crear un SENASA fuerte, tecnificado. Ahí el país le debe mucho también a gente como la doctora Elsa Carbonell, que formó a un montón de chicos y juntó técnicos y consolidó una institución que estaba bastante débil, ¿no? Y después tuvimos la cooperación internacional y gracias a eso es que se nos abrieron una serie de mercados. El último elemento, para ya no hacerlo tan complejo, es los TLCs. Los TLCs que supuestamente nos iban a generar que el país se cayera al suelo y que iba a generar desgracia por todos lados, jugaron exactamente en el sentido contrario. Nos integraron en la cadena de valor. Así es, mundial. Claro. ¿No? Entonces hoy día tenemos mercados del primer mundo accesibles donde nuestros productores pueden llevar sus productos, ¿no? Ahora, una limitación no tiene que ver con este gobierno, sino probablemente sea un problema justamente del proceso histórico institucional por el que ha vivido el Perú los últimos 50 años, es la productividad actual del agro. En un estudio de McKinsey del 2010, el agro peruano aparecía en el promedio, ¿no?, como 3% relativo a Estados Unidos. Sí. Y conversando con otras personas entendidas de agricultura, me decían que, bueno, no necesariamente tenía que ver con el tema del tamaño de la propiedad, porque es lo primero que se le viene a un economista, pensar en economías de escala. Me explicaban que tenía que ver más con los frutos. Mi primera pregunta sería si el 3%, que es una cifra que personalmente me asusta, efectivamente nos debería asustar, o si eso debería ser la productividad que nosotros deberíamos esperar de acuerdo al tipo de nichos que tenemos. Y la segunda es si es que nos debemos de preocupar cómo mejorarla. A ver, yo no conozco ese estudio, pero lo que sí puedo decir es que en Perú conviven muchas, como decía al principio, muchas agriculturas. Y lo que yo he visto en el campo es que algunos fondos muy tecnificados y muy desarrollados de la costa del Perú no tienen nada que enviarles a las productividades chilenas o incluso californianas. O sea, realmente hay primer mundo en la agricultura peruana. Sin embargo, ese primer mundo convive con otro mundo tradicional de escasos recursos, de depender de la lluvia, de no tener el paquete tecnológico adecuado, de depender de mano de obra familiar no remunerada, de no tener acceso al crédito, de no tener acceso a semillas ni a fertilizantes, etcétera, etcétera. Y ese es el mundo altoandino, altamente fragmentado, donde las posibilidades son más limitadas. En todo caso, si uno hace el esfuerzo de hacer un promedio, yo por ejemplo, algo que hago que es muy simple es dividir el PBI agrícola entre la P agrícola y separando la productividad en el resto de sectores de la economía con la productividad media del trabajo en agricultura. Encuentras que hace 10 años la productividad agrícola era 7 veces menor que la del promedio del resto de sectores de la economía. Esta brecha se ha cerrado un poco y ahora es 4 veces menor.
Entonces, nuestro reto es cómo aumentar la productividad como un primer paso a ganar competitividad. Por eso nuestros programas bases están orientados a eso, a aumentar productividad, romper la dependencia del riego con las lluvias, los paquetes de asistencia vamos a inaugurar ahorita, vamos a sacar un programa que se llama Buena Siembra, orientado a pobladores altoandinos, donde se les da un paquete tecnológico en función al análisis de suelo y abrirle las posibilidades, ¿no? Porque en promedio, sabemos que una persona empleada en el agro genera la cuarta parte del valor que una persona en promedio en cualquier otro sector de la economía. Y eso es un problema. Eso es un problema para el desarrollo y es un problema para esas familias que dependen de ese ingreso generado en la parcela, ¿no? Respecto a los ingresos promedio de las personas que viven todavía del agro, hay mucha data de mejoras sustanciales. Sí. En Ica, que es una de las pocas regiones del Perú donde hay pleno empleo, hablan del jornal pasando de 8 a 20 soles. Esto ha sido un fenómeno recurrente en la costa, pero de acuerdo a la información que tenemos del libro publicado por Richard Webb, es algo que se comienza a ver ahora también en la sierra y selva, Sí. lo cual habla de una dinámica, me imagino yo, de liquidez muy interesante. ¿Cómo esto se está observando desde el Ministerio de Agricultura? Bueno, efectivamente es bien interesante. Lo que hay es, recordemos que gran parte de la mano de obra que se utiliza en la costa es mano de obra que viene desde otras regiones del país que todavía no están integradas necesariamente a este fenómeno agroexportador moderno. Entonces, esto lo que genera es que la persona que migró de manera permanente también tiene algo que decirle a sus paisanos en términos de cuáles son los paquetes tecnológicos, etcétera. Yo la semana pasada, por ejemplo, fui a Pucallpa. Estábamos inaugurando un emprendimiento empresarial muy interesante de pequeños asociados para poner palma. Y el asistente técnico era una persona que venía de Chaymochic, para darles toda la técnica de riego tecnificado a pobladores de escasos recursos que eran básicamente recolectores antes y que ahora se están modernizando de manera empresarial. Es falso que hay una contradicción entre una oposición y una guerra entre la agricultura moderna y la agricultura empresarial. Son dos mundos que se complementan. Por ejemplo, hay mucha mano de obra temporal que empieza en Ica y termina en Piura a lo largo del año, dependiendo de las campañas y las temporadas. Y esa mano de obra estacional que va y viene va generando también efectos demostrativos en sus zonas de origen. Entonces, hay toda una dinámica que se está dando de manera positiva. Por eso la productividad ha aumentado, aunque sigue siendo bastante más baja que el promedio de la economía, ¿no? No, pero ya es una muy buena noticia por lo menos tener un dato histórico de que existe, como usted dice, una convergencia, ¿no? Así es. Me gustaría preguntarle, antes de ir a la pausa, por lo que está ocurriendo con algunos granos, no sé si llamados si son específicamente órganos o no, respecto a las zonas cafeteras que han tenido un problema de plagas. Sí. ¿Cómo tomar eso como un ejemplo de cómo actúa el MINAC en estas circunstancias? Porque hemos escuchado también en Ica los mismos problemas de contaminación cruzada. Sí, a ver, lo que está pasando con el café ahora es un fenómeno que se llama la roya amarilla, que es un hongo que está presente en América Latina desde Bolivia hasta México, está en todos los países, y es un hongo que se activa como consecuencia de las variaciones climáticas, ¿no? Cuando la temperatura está en cierto nivel y la humedad también, ese hongo asfixia la planta. Y sobre todo asfixia la planta cuando la planta no está fertilizada. La planta es como un niño que no está bien nutrido, cualquier enfermedad lo agarra y lo afecta mucho más. En este caso la planta no está bien nutrida
Y por eso acabamos de sacar este fin de semana una ley que nos autoriza a utilizar 100 millones de soles a entrar en un plan muy agresivo de fertilización de estas plantas como un primer paso para ya entrar a una reestructuración más importante en el sector cafetalero, ¿no? Y ahí tenemos al SENASA, al INIA, a la Dirección de Competitividad, y hemos estado la semana pasada, jueves, con 4 presidentes regionales y representantes de todas las regiones afectadas. O sea, podemos tomar el caso del café como un ejemplo de cómo va a funcionar la reacción del gobierno frente a una plaga, que es algo que siempre hemos tenido, digamos, expectativa de ver qué va a suceder cuando ocurra, ¿no? Así es. Tenemos todo el aparataje ya legal, normativo. Ya nos autorizaron los recursos. Acá tengo que reconocer también el trabajo de los congresistas en la Comisión de Presupuesto. Fueron muy flexibles y entendieron la importancia de que esto entrara muy rápido y se aprobó. Creo que solo hubo una abstención y todos los demás votaron a favor. Bien. Entonces es un caso de una reacción rápida, ¿no? Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, regresamos, estamos con el ministro Milton Bonges, el ministro de Agricultura, con quien estamos hablando sobre la agenda pendiente del MINAC. Vamos a una pausa y regresamos.